Siempre he sentido una conexión bien especial con la naturaleza desde que era niño. No es lo mismo que una persona se le imponga o se le diga que deba proteger una especie, a que esa persona empiece a sentir que esa especie es parte de su ambiente, de que es parte de su cultura y de que es casi un deber preservarla. Sí se puede cuando realmente se tienen las ganas de hacerlo y se lleva en el corazón. Desde pequeño sentía una gran atracción por toda la forma de vida, especialmente animales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo me empezaron a gustar mucho más los anfibios. En particular, esto fue algo que nació cuando en una de mis excursiones a la montaña encontré una especie de rana de pequeño tamaño en un ambiente de alta elevación. Y resultó que ese animal era una nueva especie para la ciencia. Entonces se podrán imaginar, la primera especie que capturo en el campo y resulta una nueva especie, y a partir de ahí las 4 o 5 siguientes especies fueron también nuevas o de mucho interés. Entonces ya por ahí hubo una captura de mi interés bien especial por este grupo particular de animales. Y los anfibios son realmente impresionantes. Para mí, en mi opinión bastante personal, los anfibios son un verdadero laboratorio de la evolución. Se han probado diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores. Y lo que más me fascina también es la diversidad de estrategias de reproducción que poseen estos animales. Desde no solamente la idea común de que los anfibios colocan sus huevos en el agua, sino también hay toda una gran diversidad de características que le permiten independizarse de este líquido. Así, por ejemplo, tenemos anfibios que viven exclusivamente en zonas terrestres, en donde ni siquiera tienen contacto directo con el agua. Especies que están asociadas con ambientes semidesérticos y desérticos. Hay otras especies que han evolucionado para criar sus descendientes dentro de la boca o incluso dentro de su estómago. Algo impresionante, increíble. Otras que llevan los huevos en el dorso, en la espalda. Otros que llevan los renacuajos en la espalda y tienen cuidado parental. Y así por el estilo. Diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes estrategias de comportamiento, de defensa y una gran diversidad de colores que incluso contemplan aquellos que son de colores bien brillantes como amarillos y rojos, que son utilizados para de advertencia, como un mecanismo de defensa para que los depredadores no lo consuman. En Venezuela creamos un centro de conservación denominado REVA, por sus siglas, que significan Rescate de Especies Venezolanas de Anfibios. Estos anfibios son aquellos que están en alguna categoría de amenaza, que están amenazados de extinción, y por lo tanto nuestro principal objetivo dentro de este centro de conservación es el rescate de estas especies que están amenazadas. Lo hacemos de diferente manera. Comenzamos primero con un tipo de conservación que se denomina ex situ.
que no es otra cosa que conservación fuera del lugar de procedencia de las especies. Eso es lo que significa ex situ, fuera del lugar. Y esto significa que estamos haciendo conservación con animales criados en cautiverio. Y esta fue la idea inicial del Centro de Conservación, cómo nosotros nacimos y crecimos con el tiempo, pero después empezamos a abarcar otros aspectos de la conservación que son también muy importantes. Está el aspecto de la conservación in situ, quiere decir en el propio lugar de procedencia de los animales. ¿Por qué esto? Porque a veces es necesario hacer o implementar estrategias tendientes a la preservación de los ambientes donde viven los animales amenazados, el tratar de recuperar áreas que están que de alguna manera fueron intervenidas, haciendo actividades de reforestación, de restauración de ambientes, tratando de hacer también monitoreo de las poblaciones para ver cuál es el estado de las poblaciones, si están disminuyendo, si se mantienen estables, y también para conocer aspectos bien particulares de su ecología y conocer también el rango de distribución, hasta dónde llegan, de qué lugares se conocen. Y después que nosotros cubrimos esos dos aspectos de conservación, ex situ e in situ, decidimos también hacer o involucrarnos en otra faceta que es muy importante. Porque fíjense bien, ¿qué interés tiene que nosotros nos aboquemos al rescate de especies de animales si el común de la población no sabe lo que estamos haciendo, no sabe para qué lo hacemos y que de alguna manera ellos puedan no sentirse identificados? Y ahí entra el tercer componente de nuestro centro de conservación, que es el trabajo que hacemos directamente con las comunidades, bien sea llevando la información directamente a ellos o también haciendo que las personas que están en estas comunidades sean partícipes de la conservación de sus propias especies, de que se cree un sentido de pertenencia con esa naturaleza que los rodea. No es lo mismo que una persona se le imponga o se le diga que deba proteger una especie, a que esa persona empiece a sentir que esa especie es parte de su ambiente, de que es parte de su cultura y de que es casi un deber preservarla. Esa actividad de involucrar a las comunidades es una faceta bien importante dentro de ese trío de componentes de conservación que serían, repito, la conservación in situ, la conservación ex situ y ese trabajo que realizamos con las comunidades. Muchas de las especies con las cuales trabajamos en el centro de conservación son especies que tienen una distribución muy restringida, especies endémicas que están circunscritas a espacios muy reducidos, de pocos kilómetros de extensión, y que representan ya de por sí esa distribución restringida una problemática muy seria para esas especies. El hecho de tener una distribución de poca extensión significa que estos animales están más propensos a cualquier evento fortuito o a propósito que pueda afectar sus poblaciones. Por ejemplo, las construcciones humanas en un determinado lugar que modifican el hábitat de una especie amenazada, incendios de vegetación, deforestaciones e incluso eventos catastróficos como los que son el producto directo del cambio climático, como sequías muy pronunciadas o incluso eventos de inundaciones repentinas que pueden afectar poblaciones que estén muy localizadas. En ese sentido, estas especies son muy vulnerables, particularmente propensas a extinguirse debido a cualquier evento de tipo catastrófico que esté afectando esa composición en el número de individuos
de las poblaciones y que puede comprometer la componente genética, la diversidad genética de la especie. A veces nos preguntan por qué reproducir especies en peligro de extinción bajo las actuales condiciones en Venezuela. Pues bien, no es solamente que lo hacemos por pasión, hay cosas que hay que hacerlo también porque se requieren. Así como la población venezolana está sufriendo por las actuales condiciones socioeconómicas y políticas por las cuales atraviesa el país, no es menos cierto que las poblaciones de anfibios también están atravesando problemas. Algunos de estos problemas son derivados directamente de estas mismas condiciones socioeconómicas y políticas, como por ejemplo el suministro irregular de electricidad, la carencia de aspectos básicos como por ejemplo el gas que se utiliza en la cocina y otros. En el caso del gas, cuando no se tiene, la gente recurre, sobre todo en las poblaciones internas del país, recurren a la obtención de madera, de leña, de los ambientes naturales. Y ya de por sí, eso es una afectación directa a las poblaciones que habitan esos lugares de donde se extrae ese material. Pues bien, y no solamente eso, el hecho de que nosotros estemos entusiasmados y estemos realmente comprometidos en la protección de especies amenazadas, significa también para nosotros como una luz en esa oscuridad que nos rodea. Es el llevar a cabo algo realmente por pasión, por necesidad y que también, así lo vemos, puede servir de inspiración para otras personas que quieran establecer este tipo de emprendimientos o cualquier otro. Decirles que sí se puede cuando realmente se tienen las ganas de hacerlo y se lleva en el corazón esa voluntad de querer llevar a cabo las actividades que nos gustan o que son realmente necesarias, a pesar de que esa necesidad no sea directamente la de nosotros como seres humanos. ¿Cómo se suele actuar cuando conseguimos una especie que se creía desaparecida? Una especie se considera desaparecida cuando no la hemos visto en un periodo largo, como por ejemplo una década. Si ha pasado mucho más tiempo, digamos 30 años, podemos empezar a pensar que la especie está en problema y que incluso pudiera estar extinta. En el caso de que nosotros consigamos una de esas especies, hay varias cosas que podemos tomar en consideración. En primer lugar, es si esa especie estaba desaparecida solamente porque no se habían hecho intentos extensos de búsqueda de ese animal. No es lo mismo tener esas condiciones a tener una especie que ha sido objeto de una búsqueda sistemática e intensiva de sus poblaciones y que no se haya encontrado. En esta última situación, si nosotros conseguimos ejemplares de esa especie que pensábamos que estaba desaparecida, de una vez debemos empezar a tomar acciones para su rescate. Generalmente, esas acciones se llevan a cabo fuera del lugar donde se consiguen estos animales, bajo condiciones de cría en cautiverio, para garantizar de que esos animales sobrevivan. Generalmente han sido encontrados en lugares
que han sido sometidos a algún tipo de intervención o que tienen algún tipo de afectación natural o humana. Y el hecho de conseguirlas significa un gran acontecimiento para nosotros, algo que nos motiva y que nos da esperanzas para la supervivencia de esa especie en particular. ¿Qué le aconsejaría a alguien que quiera involucrarse en la conservación de anfibios y que no supiese cómo hacerlo? En primer lugar, le aconsejaría que buscase información sobre la problemática de disminuciones y extinciones de anfibios en el planeta, y esa información se puede encontrar en diferentes fuentes, bien sea impresas en revistas especializadas o en revistas de divulgación de conocimiento en general, o también en grupos especializados, o en la internet podemos encontrar grupos de conservación, centros de conservación que tienen sus propias redes sociales y en las cuales están suministrando información sobre esta problemática en particular de disminución de anfibios en el planeta o en los lugares de acción específica de esos grupos de conservación. Entonces, buscar información específica, asesorarse bien, puede ser con especialistas, educarse sobre la problemática de extinciones de estos animales. Pero más que eso, si hay un interés genuino, se puede, en una persona que esté interesada en la conservación de anfibios, también puede ser duplicadora de esa información para pasar la información a otras personas en la comunidad que no conozcan de la problemática. Eso es muy importante, necesitamos esa labor. Lo otro que puede hacer una persona interesada es involucrarse con alguna especie en particular de su propia región. Eso tiene mucho mayor sentido. El conocer bien cuáles especies están amenazadas, llevar esa información al resto de la comunidad e involucrarse en actividades conservacionistas, pero siempre que estén asesorados por personas que tengan conocimiento sobre estos aspectos en particular. Nosotros hemos sido testigos presenciales de la desaparición de algunas especies en las regiones de procedencia de nosotros. Así, por ejemplo, recuerdo cómo a finales de la década de los años 70 del siglo pasado, cuando era estudiante universitario de biología, íbamos a hacer prácticas de campo en una localidad de alta montaña en los Andes de Venezuela, en una localidad que se conoce como Páramo de Mucubají, por encima de los 3.000 metros de elevación, en un riachuelo de montaña en el cual ahí y en las cercanías vivían por lo menos 7 especies de anfibios. Y recuerdo perfectamente la diversidad de cantos que escuchábamos en el lugar. Pocos años después, la presencia de estos animales fue siendo cada vez menor, hasta el punto de que algunas de ellas incluso desaparecieron hasta el día de hoy. Y tal es el caso de animales como la rana mapurite de Mucubají, llamada así por la asociación que se hace con el mal olor de las mofetas, que llamamos nosotros mapurite, un mamífero. Y esta rana del género Aromobates desapareció por completo. Otra de ellas, la rana arlequín de Mucubají, un anfibio de pequeñas dimensiones de color amarillento, también se volvió muy escaso, hasta el punto de que algunos pensaron que estaba extinta, hasta que se encontró un animal, solamente uno, hace unos
pocos años atrás y después de ese no se ha vuelto a conseguir ningún otro. Valga decir que hace tantos años atrás había una alta diversidad de especies para ese lugar, 7 especies, y que en la actualidad uno va, no escucha cantos, prácticamente uno o dos, muy esporádicos, muy dispersos, y no conseguimos las especies que estaban allí antes en el pasado. Y en cierta forma para nosotros es preocupante, la situación es frustrante, el no saber qué pasó, el no saber qué podemos hacer. Y desde el punto de vista de una persona que, como nosotros, que amamos la diversidad en el planeta, el ver cómo cada vez más se vuelve menos diversa la fauna y también la flora en todo el mundo, es de preocupación. Y no podemos dejar pasar en alto esta situación de problemática ambiental y de especies por las cuales está atravesando el planeta y que es motivo de preocupación a nivel mundial hasta el punto de que se habla de una gran extinción masiva de especies, muchas de ellas derivadas probablemente por las mismas acciones humanas. Es esto que nosotros vivimos, el haber conocido estas especies, el haber presenciado la desaparición, lo que nos motiva a seguir estudiando, a dar la voz de alarma y a emprender acciones para contrarrestar esas extinciones que han vivido, que han experimentado algunas especies. Nosotros somos garantes de la supervivencia de las especies que nos acompañan en el planeta Tierra. Siempre he sentido una conexión bien especial con la naturaleza desde que era niño, y esa capacidad de maravillarme con el mundo natural no la he perdido. Pero sí veo que en la actualidad, en las sociedades modernas, se ha perdido mucho de esa conexión con la naturaleza, especialmente en las ciudades, en donde hay muy poca naturaleza virgen, intacta, en las cercanías o en el lugar donde están emplazadas esas ciudades. Y creo que nosotros debemos copiarnos o emular la conexión natural que tienen algunas sociedades aborígenes con la naturaleza. Y recuerdo un caso bien particular cuando estábamos en una expedición en la Amazonía venezolana, en la base de un tepuy que se llama el Cerro Duida. Allí habita una comunidad indígena que son los yecuanas, y ellos tienen una afinidad bien particular con su mundo natural. Baste decir, por ejemplo, de que cuando ellos se mueren, piensan que su espíritu va a pasar a algún ente natural como un animal. Tú te puedes transformar en un jaguar y así y viceversa. De un animal puedes incorporarte a un ser humano como una entidad espiritual que va cambiando de cuerpo. Y eso nada más nos dice a nosotros cuán especial es esa conexión que presentan algunas sociedades con su mundo natural y que nosotros hemos perdido. Deberíamos entender a esas sociedades y emularlas, copiarlas para poder apreciar mejor el mundo natural que nos rodea. En el caso de estos yecuanas, recuerdo que
el jefe indígena del lugar en donde nosotros hicimos nuestro campamento base nos explicaba que una de las ranas que se veía en el lugar, que nosotros denominamos el sapito minero, de nombre científico Dendrobates leucomelas, un anfibio muy apreciado por aquellas personas que les gusta mantener anfibios en cautiverio como mascotas. Y nos contaba de que ese animal era en realidad el producto de un hechizo de uno de sus dioses muy poderosos, que transformó a su esposa en una rana de colorido muy especial solamente por la vanidad que tenía esa esposa de ese dios indígena. Y fíjense bien, la transformación de una especie en otra, el pasar el espíritu de un humano a un animal, y viceversa, se puede pasar de un animal a un humano. Eso es la conexión perfecta, el entender de que somos parte del mundo natural y que no somos algo extraño completamente. Cuando entendamos eso, vamos a poder preservar mejor todo lo que nos rodea. Como un mensaje final, me gustaría decir que debemos comprender de que somos una especie más en este planeta, que compartimos este mundo con otros animales, con plantas, con los ecosistemas diversos, y que todos conformamos un conjunto único que es la biodiversidad del planeta. No somos algo diferente. Una vez que nosotros comprendamos eso, de que no somos algo único y completamente distanciado del resto de las especies, podemos empezar a sentir más afinidad con esos otros seres vivos que nos acompañan en el mundo y poder involucrarnos en acciones de conservación de esa diversidad biológica que nos rodea.